un atardecer cargado de nubes grises sobre las montañas de Boyacá, Sonia Restrepo apareció frente a las cámaras con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto que no cesaba desde el sábado fatídico. Su voz temblaba al romper el silencio que envolvía a los periodistas congregados, pero cada palabra salía con una fuerza que nadie esperaba de una mujer destrozada por dentro. Recordó el momento exacto en que recibió la noticia, cómo el teléfono se le cayó de las manos y el mundo se detuvo en seco. No gritó, no se desmayó. Solo sintió un frío que le recorrió el cuerpo entero mientras repetía en silencio que no podía ser verdad. Aquel instante se convirtió en el principio del fin de su mundo tal como lo conocía. Y ahora, con el micrófono en la mano, decidió hablar no por fama ni por obligación, sino porque necesitaba que el mundo supiera quién era realmente el hombre que acababa de perder. Su declaración no fue un discurso preparado, sino un torrente de emociones crudas que brotaron sin filtro. Y entre sollozos pronunció aquellas palabras que quedaron grabadas en el alma de todos los presentes. Dijo que él había sido el faro que iluminaba sus días más oscuros, que sin su presencia la casa se sentía vacía y fría, que los niños preguntaban por papá y ella no encontraba respuestas que no dolieran. La prensa cayó, los flashes se apagaron por respeto, y solo quedó el eco de su voz quebrada resonando en el aire. Aquel momento marcó un antes y un después, porque ya no era solo la viuda de un cantante famoso, sino una mujer que exponía su corazón roto para que el mundo entendiera la magnitud de la pérdida. La cámara capturó cada lágrima que rodaba por sus mejillas mientras continuaba hablando de cómo su vida entera giraba alrededor de él desde el día en que se conocieron. No buscaba compasión, solo quería honrar la memoria del hombre que la había hecho sentir la mujer más amada del planeta. Contó que en los últimos días él había estado inquieto, que le había confesado sueños extraños donde volaba y todo terminaba mal, pero ella lo abrazaba fuerte y le decía que eran solo pesadillas. Ahora esas palabras regresaban como puñales, y se preguntaba si él había presentido algo que ella no quiso ver. Su voz se quebró al mencionar a los niños, cómo Camila, la mayor, se había encerrado en su habitación sin querer comer. Cómo Taliana repetía el nombre de papá mientras abrazaba su camiseta favorita, y cómo el pequeño Santiago, apenas un bebé de meses, estiraba los brazos buscando a quien ya no volvería. Sonia respiró hondo, miró al cielo como si él estuviera allí arriba escuchándola, y repitió con firmeza que él seguía siendo la luz que guiaba sus pasos, que aunque el cuerpo se hubiera ido, el amor permanecía intacto y eterno. Aquellas frases simples pero cargadas de dolor hicieron que muchos en la multitud bajaran la cabeza, incapaces de contener las lágrimas propias. Fue un testimonio tan puro que transformó la conferencia de prensa en un velorio colectivo, donde el duelo se compartía en silencio y donde nadie se atrevió a interrumpir el flujo de sus recuerdos. Mientras Sonia hablaba, el viento frío de la tarde parecía llevarse consigo parte del peso que cargaba en el pecho. Cada frase era un acto de valentía, porque abrir el alma de esa manera frente a desconocidos requería una fuerza que solo el amor verdadero podía otorgar. Describió cómo él siempre encontraba la manera de hacerla reír, incluso en los peores momentos, cómo llegaba a casa después de conciertos agotadores solo para sentarse junto a ella en el sofá y contarle tonterías hasta que el cansancio desaparecía. Admitió que nunca imaginó tener que despedirse tan pronto, que planeaban envejecer juntos, viajar con los niños, celebrar aniversarios en playas lejanas, pero la realidad la había golpeado con brutalidad, y ahora solo le quedaba aferrarse a los recuerdos para no derrumbarse por completo. Cuando terminó de hablar, el silencio fue ensordecedor, roto solo por algún sollozo lejano entre los presentes. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, levantó la mirada con dignidad y pidió que recordaran a Jason no como una estrella caída, sino como el hombre de familia que siempre priorizó el amor por encima de todo. Aquel instante se volvió inolvidable, porque en medio del caos de la fama y la tragedia, una mujer común había logrado tocar el corazón de miles con la verdad más simple y devastadora. Detrás de las luces brillantes de los escenarios y los aplausos ensordecedores, Jason y Sonia construyeron un hogar que pocos conocían en profundidad. Vivían en una casa modesta en las afueras de Bogotá, lejos del bullicio de la ciudad, donde el cantante podía quitarse el disfraz de estrella y convertirse simplemente en esposo y padre. Las mañanas comenzaban temprano, con él preparando café mientras ella vestía a los niños para la escuela. Y las noches terminaban con largas conversaciones en la cama sobre sueños futuros y miedos cotidianos. La fama llegó de golpe, pero nunca permitió que invadiera ese espacio sagrado. Él rechazaba fiestas interminables para regresar a tiempo y arropar a los pequeños, y ella lo esperaba con una cena caliente, aunque el reloj marcara la medianoche. Su matrimonio no era perfecto, claro. Había discusiones por los viajes constantes, por las semanas enteras sin verse, pero siempre encontraban el camino de regreso porque el amor que los unía era más fuerte que cualquier distancia.
Sonia recordaba con ternura cómo él llegaba cargado de regalos para los niños después de cada gira. Cómo se sentaba en el suelo a jugar con ellos hasta que el agotamiento lo vencía. Aquella vida sencilla contrastaba con la imagen pública del artista exitoso, y precisamente por eso resultaba tan conmovedora ahora que él ya no estaba. En los años de mayor éxito, cuando las canciones de Jason sonaban en todas las radios y los estadios se llenaban con su nombre, el hogar seguía siendo su refugio más preciado. Sonia se encargaba de mantener todo en orden mientras él recorría el país, y aunque a veces sentía soledad, nunca se quejó porque sabía que cada esfuerzo era por darles un futuro mejor. Él la compensaba con detalles pequeños pero significativos, como notas escondidas en la nevera o llamadas a medianoche solo para decirle que la extrañaba. Juntos enfrentaron las críticas, los rumores infundados, las presiones de la industria y siempre salieron fortalecidos porque confiaban ciegamente el uno en el otro. La pareja planeaba una boda formal después de tantos años de unión. Querían celebrar su amor frente a familiares y amigos, pero el destino decidió otra cosa. Ahora, mirando hacia atrás, Sonia entendía que cada momento compartido había sido un regalo, y aunque el dolor la consumía, agradecía haber vivido una historia tan profunda y auténtica. Jason asumía su rol de esposo con una devoción que rayaba en lo poético. Cada vez que regresaba de una presentación, lo primero que hacía era buscar a Sonia para abrazarla fuerte y susurrarle al oído cuánto la necesitaba. No importaba el cansancio acumulado ni las ojeras marcadas, su prioridad era hacerla sentir valorada y protegida. Cocinar juntos los domingos se convirtió en un ritual sagrado. Reían mientras él quemaba la comida y ella lo salvaba con paciencia infinita. En las noches difíciles, cuando el estrés de la carrera lo agobiaba, era ella quien lo calmaba con palabras suaves y caricias en el cabello. Él le prometía que algún día dejarían todo atrás para vivir tranquilos, solo ellos y los niños, y aunque ambos sabían que la música era su pasión, esas promesas los mantenían unidos. Su forma de amar era intensa pero tierna, apasionada pero respetuosa, y Sonia siempre decía que él la había enseñado lo que significaba ser amada de verdad. Como padre, Jason brillaba con luz propia. Adoptó a Camila desde el primer día, la trató como si fuera de su sangre y le dio el apellido con orgullo. La niña creció llamándolo papá sin dudarlo, y él se encargaba de llevarla al colegio, de asistir a sus presentaciones escolares, de consolarla en las noches de tormenta. Con Taliana compartía bailes improvisados en la sala, le cantaba canciones inventadas hasta que se dormía sonriendo. Y con el pequeño Santiago, nacido apenas meses atrás, pasaba horas mirándolo dormir, maravillado por la vida que habían creado juntos. Cada logro de los niños era celebrado como si fuera el suyo propio, y cada fracaso lo asumía con paciencia infinita. Sonia lo veía transformarse en un hombre vulnerable cuando estaba con ellos. Dejaba atrás la armadura de la fama y se convertía en el padre protector que todos soñaban tener. Aquel amor paternal era tan genuino que ahora, en su ausencia, los niños sentían un vacío que ninguna palabra podía llenar. El dolor de la pérdida golpeó como una ola implacable que arrasaba todo a su paso. Sonia despertaba cada mañana con la esperanza absurda de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la cama vacía y el silencio de la casa le recordaban la cruda realidad. Los niños preguntaban insistentemente por él, y responderles se convertía en la tarea más difícil de su existencia. Camila se negaba a salir de su habitación. Taliana lloraba abrazando fotos, y Santiago estiraba los bracitos buscando un calor que ya no llegaba. La viuda pasaba noches enteras mirando el techo, recordando cada detalle de su último abrazo, cada palabra de despedida que ahora cobraba sentido trágico. El accidente había sido tan repentino que no hubo tiempo de prepararse, y esa falta de cierre la torturaba sin piedad. Se culpaba por no haberlo detenido, por no haber insistido en que no viajara ese día, aunque sabía que nada habría cambiado el desenlace. La casa que antes rebosaba risas, ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Cada objeto le pertenecía a él, desde la guitarra apoyada en la esquina hasta las zapatillas junto a la puerta. Sonia no se atrevía a mover nada. Temía que al hacerlo el último rastro de su presencia desapareciera. Los niños dormían con su ropa puesta, inhalando el olor que poco a poco se desvanecía. Y ella los dejaba hacer porque entendía que era su manera de aferrarse. El duelo se manifestaba en oleadas impredecibles. Un día lograba sonreír al recordar una anécdota divertida, y al siguiente se derrumbaba al escuchar una de sus canciones en la radio. Nada podía compensar la ausencia física, el hueco en la mesa, la silla vacía, el teléfono que ya no sonaba con su voz alegre al otro lado. Era un sufrimiento tan profundo que a veces deseaba que el tiempo se detuviera para no tener que seguir avanzando sin él.
En el punto más álgido de su declaración, Sonia dejó caer las palabras que nadie esperaba escuchar con tanta claridad y dolor. Dijo que él había sido la luz que iluminaba sus vidas, que sin esa luz todo se volvía oscuridad absoluta. Repitió la frase varias veces, como si al pronunciarla pudiera mantenerlo vivo un poco más. Las lágrimas corrían sin control mientras describía cómo su partida había apagado el brillo en los ojos de los niños, cómo la casa había perdido los colores que él traía consigo. Confesó que se sentía perdida sin su guía, que cada decisión ahora pesaba el doble porque ya no podía consultarla con él. Pero en medio del llanto, surgió una promesa firme. Juró que mantendría viva su memoria, que contaría sus historias a los hijos para que nunca lo olvidaran, que seguiría adelante por ellos aunque el corazón se le partiera en 1000 pedazos. Aquel clímax emocional dejó a todos sin aliento, porque en esas palabras se condensaba todo el amor, todo el sufrimiento y toda la fortaleza de una mujer que acababa de perder al hombre de su vida. La intensidad de sus emociones alcanzó el pico cuando habló directamente a él, como si estuviera presente. Le dijo que lo amaría por siempre, que su amor no se extinguía con la muerte, que lo llevaría en cada latido hasta el día en que se reencontraran. La voz se le quebró en un sollozo profundo, pero continuó porque necesitaba liberarlo todo. Agradeció por los años compartidos, por las risas, por las noches de pasión, por las mañanas de ternura. Pidió perdón por las veces que discutieron por tonterías y le rogó que cuidara de ellos desde donde estuviera. Aquellas palabras finales fueron un torrente de amor puro que tocó fibras íntimas en quienes escuchaban, convirtiendo el momento en algo sagrado. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de corazones latiendo al unísono en el duelo colectivo. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Miles de mensajes inundaron las redes sociales, expresando solidaridad, compartiendo lágrimas virtuales y recordando anécdotas personales con el cantante. Artistas que alguna vez compartieron escenario con él, publicaron videos dedicados, cantando fragmentos de sus canciones con la voz entrecortada. La música popular colombiana entró en luto oficial, y radios enteras dedicaron horas a su repertorio mientras narraban historias de su generosidad. Familiares y amigos cercanos se reunieron en silencio, abrazándose sin necesidad de palabras, porque el dolor era el mismo para todos. Incluso personas que nunca lo conocieron personalmente sintieron el impacto, porque la declaración de Sonia había humanizado al ídolo y lo había convertido en un hombre común con un amor extraordinario. Gente que lo admiraba desde lejos escribió cartas abiertas, agradeciendo el legado que dejaba no solo en la música, sino en la forma de amar. Compañeros de profesión organizaron tributos espontáneos, y el país entero pareció detenerse para rendir homenaje. La conmoción trascendió fronteras, llegando a otros países donde su música había calado hondo. Todos coincidían en que las palabras de Sonia habían abierto una herida colectiva que dolía pero también sanaba al compartirla. El duelo se volvió catártico, una manera de procesar la pérdida de alguien que había tocado tantas vidas sin siquiera saberlo. En la intimidad del hogar, Jason seguía presente de 1000 maneras sutiles. Su risa resonaba en las grabaciones que los niños escuchaban antes de dormir. Su olor permanecía en las almohadas. Sus consejos vivían en las historias que Sonia repetía cada noche. Camila dibujaba retratos suyos con crayones. Taliana cantaba bajito las canciones que él le enseñó, y Santiago gateaba hacia las fotos donde sonreía. La familia se aferraba a esos fragmentos para construir un puente hacia el futuro. Convencidos de que el amor no desaparece, solo se transforma. Sonia juró que su luz nunca se apagaría del todo, que brillaría en los ojos de sus hijos cada vez que recordaran al hombre Somme que los amó sin condiciones. Los días pasaban lentos pero inexorables, y en cada amanecer encontraban una nueva forma de honrarlo. Plantaron un árbol en el jardín, colocaron su guitarra en un lugar especial, guardaron sus camisas favoritas como tesoros. La ausencia dolía, pero el recuerdo consolaba. Jason vivía en las risas recuperadas, en las canciones que sonaban en la radio, en el corazón de quienes lo amaron. Su legado no era solo musical, era el ejemplo de un hombre que supo priorizar lo esencial, y esa lección perduraría generación tras generación en la familia que dejó atrás. La noticia del accidente se extendió como un incendio forestal por todas las redes sociales y los medios de comunicación del país. En cuestión de minutos, los hashtags con el nombre de Jason Jiménez inundaron las pantallas de millones de personas que se negaban a creer lo que leían. Sonia había hablado con una honestidad tan cruda que nadie pudo permanecer indiferente. Sus palabras resonaban en los comentarios de desconocidos que escribían desde sus casas lejanas expresando un dolor que parecía propio. Mujeres que nunca lo habían visto en persona compartían cómo sus canciones las habían acompañado en momentos de ruptura o de alegría desbordante.
Hombres que solían escuchar su música en el trabajo ahora publicaban fotos antiguas con él en conciertos y confesaban que se sentían huérfanos de repente. La declaración de la viuda había logrado algo extraordinario. Había convertido el duelo privado en una catarsis colectiva donde miles lloraban juntos por un hombre que había sido parte invisible de sus vidas cotidianas. Los artistas que alguna vez compartieron escenario con él comenzaron a publicar videos en los que apenas podían contener las lágrimas. Algunos cantaban fragmentos de sus éxitos más emblemáticos con la voz entrecortada y los ojos vidriosos. Otros simplemente se sentaban frente a la cámara en silencio durante largos minutos antes de poder articular una sola palabra. Decían que Jason no era solo un colega sino un hermano en la lucha diaria de la música popular. Recordaban sus consejos desinteresados en camerinos improvisados, cómo compartía escenarios sin egoísmos y cómo siempre encontraba tiempo para un abrazo sincero después de cada presentación. La industria entera parecía haberse detenido para rendirle tributo. Radios que normalmente alternaban géneros dedicaron bloques enteros a su discografía completa mientras los locutores narraban anécdotas personales que humanizaban aún más al cantante. El luto se extendió más allá de las fronteras colombianas, llegando a Venezuela, Ecuador, Perú y hasta México, donde sus canciones habían calado hondo en el corazón de la gente. En las calles de las ciudades grandes y en los pueblos más pequeños se organizaron vigilias espontáneas. Jóvenes con velas en las manos cantaban sus temas más queridos mientras las lágrimas rodaban sin vergüenza. Familias enteras se reunían alrededor de altavoces para escuchar una y otra vez las baladas que ahora sonaban como despedidas inevitables. La conmoción era tan profunda que incluso personas que nunca habían seguido su carrera se detenían a escuchar cuando alguien ponía una de sus canciones en un carro o en una tienda. Todos coincidían en que las palabras de Sonia habían abierto una herida que dolía pero que al mismo tiempo unía. Era como si al exponer su propio sufrimiento ella hubiera dado permiso al mundo entero para sentir y para llorar sin pudor. El país entero parecía respirar al mismo ritmo lento y pesado de quien acaba de perder a alguien irreemplazable. Sonia regresaba a casa cada noche con el cuerpo exhausto, pero el alma un poco más ligera gracias al apoyo que recibía de todas partes. Mensajes de aliento llegaban por docenas mensajes de voz, donde desconocidos le decían que rezaban por ella y por los niños, mensajes escritos con torpeza pero con un cariño inmenso. Algunos le enviaban dinero para ayudar con los gastos, otros ofrecían sus casas si necesitaba cambiar de aire por unos días. Aquella solidaridad inesperada la conmovía hasta las lágrimas, porque demostraba que el amor de Jason había trascendido su figura física. Ella guardaba cada uno de esos mensajes como tesoros, porque en ellos encontraba la prueba de que él había dejado una huella imborrable. Mientras tanto, los niños empezaban a salir poco a poco de su caparazón de silencio. Camila comenzó a hablar de nuevo, aunque con voz baja, y Taliana tarareaba las canciones de papá cuando creía que nadie la escuchaba. Santiago sonreía al ver fotos de él en la pared como si reconociera esa sonrisa que tanto lo había arrullado en vida. En el jardín de la casa plantaron un árbol frutal que Jason siempre había querido tener. Lo hicieron una tarde soleada con las manos temblorosas pero decididas. Sonia cavó el hoyo mientras los niños sostenían la pequeña planta entre los tres. Al colocarla en la tierra pronunciaron su nombre en voz baja como una oración secreta. Desde ese día el árbol se convirtió en un símbolo vivo de su presencia. Cada vez que regaban las hojas o cuando veían brotar los primeros frutos, pensaban en él y sentían que una parte de su energía seguía nutriendo la tierra que pisaban. La guitarra que él tocaba todas las noches quedó colocada en un atril especial en la sala donde la luz del sol la iluminaba cada mañana. Los niños la miraban con reverencia y a veces Camila se atrevía a rozar las cuerdas produciendo un sonido tenue que parecía un eco lejano de las melodías que papá solía crear. Las noches eran las más difíciles porque el silencio se volvía ensordecedor sin su voz llenando los espacios. Sonia se sentaba en el borde de la cama con una de sus camisas entre las manos e inhalaba profundo tratando de capturar el último rastro de su aroma que se desvanecía poco a poco. Recordaba las veces que él llegaba tarde y se metía en la cama con cuidado para no despertarla, solo para rodearla con sus brazos y susurrarle buenas noches al oído. Ahora esa costumbre se había convertido en un ritual solitario donde ella se abrazaba a sí misma imitando el calor que él le regalaba. Los niños dormían con él en sueños, a veces gritaban su nombre en medio de la noche, y ella corría a consolarlos contándoles historias de cuando papá los llevaba al parque o les cantaba hasta que cerraban los ojos. Esas narraciones nocturnas se volvieron el puente que los mantenía conectados con él. Cada aniversario de algo importante lo celebraban a su manera. El día de su cumpleaños colocaban su foto favorita en la mesa principal y preparaban su comida preferida aunque nadie tuviera mucho apetito.
Cantaban feliz cumpleaños con voces entrecortadas y apagaban la vela imaginando que él soplaba desde algún lugar lejano. En Navidad colgaban un adorno extra en el árbol con su nombre escrito en letras doradas. En Pascua escondían huevos de chocolate y fingían que él era quien los había dejado allí durante la noche. Todas esas pequeñas tradiciones eran formas de mantenerlo vivo en la rutina diaria de evitar que el tiempo lo borrara por completo. Sonia les repetía a los niños que papá no se había ido del todo, que seguía cuidándolos desde arriba, que cada estrella que brillaba fuerte en el cielo era una señal suya de que los amaba. Con el paso de los meses, el dolor se transformó en algo diferente. No desapareció, pero cambió de forma. Dejaron de ser puñaladas constantes para convertirse en una punzada suave que aparecía en momentos inesperados. Una canción en la radio, un olor parecido a su colonia, un niño que sonreía exactamente igual que él. Esos instantes ya no las hundían en la desesperación, sino que las llenaban de una nostalgia dulce y agradecida. Sonia empezó a sonreír más a menudo cuando hablaba de él, a contar anécdotas divertidas sin que la voz se le quebrara tanto. Los niños comenzaron a reír. Comenzaron a reír con más libertad, a jugar sin culpa, a soñar con futuros donde papá estaría orgulloso de ellos, aunque no pudiera abrazarlos físicamente. La casa, que antes parecía un mausoleo, empezó a recuperar colores nuevos, aunque siempre con un rincón reservado para los recuerdos de él. Jason seguía viviendo en las letras que escribió, en las melodías que compuso, en las fotos que adornaban las paredes. Cada vez que sonaba una de sus canciones en cualquier lugar del mundo, alguien recordaba su risa, su generosidad, su forma única de amar. Su legado no era solo musical, era la prueba viviente de que un hombre podía ser famoso y seguir siendo profundamente humano. Sonia lo sabía y por eso se prometió a sí misma que nunca dejaría que su luz se apagara del todo. La llevaría en el corazón, en las historias que contaría, en las lágrimas que aún derramaría, en las sonrisas que recuperaría día a día. Porque, aunque el cuerpo se hubiera ido, el amor que dejó atrás era eterno, inmenso, indestructible. Y esa certeza era lo único que le permitía seguir respirando cada mañana cuando el sol volvía a salir sobre las montañas de Boyacá.